Ahora estamos en la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que en la presencia de Dios hay restauración, hay sanidad, hay perdón, hay nuevas fuerzas? ¿Lo sabes? Pues es importante que usted también esté afirmado en esa fe, en esa convicción. El título del mensaje que vamos a compartir en esta tarde con la ayuda del Señor es el siguiente: el pueblo que conoce a su Dios. Esto es una parte de un versículo del profeta Daniel, que vamos a leer el versículo ahora mismo. Daniel 11:32 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios. Aquí está lo interesante, aquí está el centro del mensaje en esta tarde, y le rogamos a Dios que Él se glorifique. Mas el pueblo que conoce a Dios se fortalecerá y actuará. En otra versión dice: será fuerte y se moverá, actuará, se accionará. El contexto histórico, bíblico de este versículo, así un poquito por lo harto, el capítulo 11 de Daniel habla sobre el reino del norte y el reino del sur. Después que todos sabemos que después de Salomón, el reino se dividió con Roboán y con Jeroboán, y a partir de ahí, pues bueno, una cantidad de reyes impresionantes. Y ahí ve un montón de reyes que correspondían a los reyes del norte y a los reyes del sur. Y también, esto es una palabra profética que también hablan de aquellos reyes que vinieron para invadir, para que vinieron para dañar el pueblo de Israel, aunque sabemos que todo estaba dentro de un plan de Dios por causa también de la actitud, la desobediencia, la idolatría que se fue anidando, y la maldad y la iniquidad que se fue anidando en el corazón del pueblo de Israel. Acuérdense lo que dice el profeta Ezequiel cuando está hablando de los sacerdotes que no sabían distinguir entre lo limpio de lo inmundo, de lo profano. Hablaba de los príncipes que eran como lobos, que comían, que arrasaban con las cosas del pueblo. Hablaba de los profetas que dice que llenaban su boca de lodo, de barro, y hablaban diciendo: el Señor ha dicho, cuando Dios no ha dicho. En ese contexto que se movía el reino del norte y el reino del sur, y los malos reinados que tuvieron, pues está este versículo, que esta parte que hemos leído: mas el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará. Es como un oasis en medio de un vasto y tenebroso desierto, donde hay nada más que desgracia, maldad, iniquidad y cosas. Entonces, fíjese, para entrar un poquito más en el contexto, vamos a leer, que no lo tengo puesto, pero si queréis ponerlo, a partir del versículo 29, vamos a estar leyendo. Dice: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como... Y voy a decir de quién está hablando. El que viene para invadir a Jerusalén.
Está hablando de Antíoco III el Grande, que viene por segunda vez. Dice, no será como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará, y volverá y se enojará. Parece ser que fue a atacar, pero las cosas no le salieron muy bien porque lo rechazaron. Pero volvió con una estrategia que hay que pararse a meditarla, a considerarla y darnos cuenta lo sutil que puede ser el diablo en un momento determinado y específico también en nuestra propia historia. Dice, y harán según su voluntad, volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Y quiénes son estos que abandonan el santo pacto? Los apóstatas que habían dentro del pueblo de Israel, que se estaban extraviando, contaminando de una manera terrible, tal manera que Antíoco pudo de alguna manera cogerlos para usarlos y llegar a este punto. Dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, hablando del sacrificio en el templo, y pondrán la abominación desoladora. Y de ahí también un poquito que se usa la tipografía de Antíoco como el anticristo, porque esto mismo es lo que está también profetizado que pasará con la persona del anticristo, que profanará también el templo. Dice, con lisonjas, en otra traducción dice, con halagos a estos apóstatas, a estos que se habían apartado del santo pacto, estos que no estaban por tener pues el deseo de llevar a cabo el continuo sacrificio en el lugar santo, pues son a los que seducieron, engañaron con lisonjas, con halagos, hasta el punto que entró Antíoco y formó sus ataques, empezó a llegar a las familias para que de alguna manera ellos se volvieran, negaran el santo pacto y ellos también tomaran la iniciativa de profanar también el santo sacrificio. Ahí fue también la historia de Matatías con sus 5 hijos, que dice que cuando llegaron estos para obligarlos a renunciar al santo pacto, mataron a los que habían sido enviados por el rey y huyeron y se refugiaron en los montes. Y ahí inició lo que es la guerrilla, la famosa guerrilla de los macabeos. Y ahí inició también pues la comandancia de Judas Macabeo y esta guerrilla fue tan poderosa que dice que llegaron a agotar a Antíoco y al final hicieron un pacto con los romanos y derrotaron a Antíoco. Este es el contexto en la parte que hoy queremos profundizar, es en la alegría o en la satisfacción de ese pequeño remanente de gente fiel, de gente que no están dispuestos a contaminarse,
de gente que no están dispuestos a renunciar al santo pacto que tienen con Dios, de gente que prefiere morir antes de ceder a la iniquidad y a la profanación de las cosas santas. Ahí aparece. Mas el pueblo que conoce a Dios en estas circunstancias de opresión, en estas circunstancias malévolas que perturbaron su paz, perturbaron el bienestar de sus familias, dice, se fortalecieron y actuaron. Yo estoy convencido, querida y amada iglesia, que en todas las épocas, en todas las etapas hay momentos, y si no son momentos naturales, físicos, de ataques, no dejamos de recibir ataques que provienen de las profundidades, como dice el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus inmundos. Y el diablo siempre va a venir con lisonja, va a venir con halagos para engañarte. Hoy en día nos quedaríamos pasmados, nos quedaríamos con la boca abierta, nos echaríamos las manos a la cabeza de ver cuántos que dicen que son cristianos están engañados y están apartados de los santos mandamientos de Dios. Nos quedaríamos espantados de ver gente que también ejercitan sacerdocio, pero lo que están buscando son sus intereses personales y están llenando sus barrigas y están engordando sus cosas materiales. Profetas también en este tiempo, profetas que dicen que Dios ha dicho, y estos no tienen la boca llena de barro, estos la tienen llena de porquería. Porque nunca se ha visto tanto desastre a lo largo de la historia y tanta mentira como se está viendo en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y ya no digamos de nuestros gobiernos, sus príncipes, la mentira, el engaño, la extorsión, tantas cosas que están fuera de lugar, que están tan desordenadas. Pero en esta tarde quiero pararme a reflexionar. Y quiera Dios que cada uno de nosotros podamos identificarnos. Porque hay una necesidad de identificarnos. Porque Jesús hizo una declaración: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y una luz no se enciende para meterla debajo de la cama o bajo la mesa. La luz se enciende para ponerla en alto, para que alumbre a los que están en la casa y los que vienen de afuera. Si la sal no hace su función, no sirve para nada sino para ser pisada por los hombres. Y nos damos cuenta que vemos un gran sector de lo que se llama iglesia que está siendo pisoteada por los hombres. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Una cosa es saber la teoría, pero uno no sabe conducir un coche porque sabe la teoría. Uno sabe conducir un coche porque sabe la teoría, porque tiene conocimiento de la teoría, pero vive la práctica. Vive la práctica. Y hoy en día también nos quedaríamos espantados de ver tanta gente que sabe la Biblia de pe a pa. Tantos teólogos, tantos eruditos, tantos que hablan.
Pero después pasa lo que dice Santiago. Con sus hechos lo niegan. Niegan las realidades eternas. ¿De qué me sirve a mí de hablar de cosas sobrenaturales y de cosas eternas si yo no vivo, no experimento la realidad de las cosas eternas? Por eso, hermano, no podemos conformarnos exclusivamente con tener conocimiento. Acuérdese que el apóstol Pablo dice que la letra mata. Cuidado con el conocimiento que no está metido con la dirección, con la intervención del Espíritu Santo para experimentarlo, vivirlo, sentirlo, disfrutarlo. El Espíritu vivifica. Necesitamos meternos en la reflexión de esta realidad. Y podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿somos de los que fácilmente con lisonjas nos seducen y nos vamos a hacer cosas que no convienen a santos? ¿O somos realmente ese pueblo que conoce a Dios, que se esfuerza, que actúa, que no solamente hace ruido con lo que dice, sino que da testimonio con lo que hace, evidenciando realidades que corresponden a la verdad gloriosa de nuestro Dios? Estando ahí metidos en la sintonía del cielo, conectados con el cielo. Todos sabemos que para conocer a Dios tenemos que meternos en esa intimidad con Dios. Experimentar la realidad de ser un adorador en espíritu y en verdad. Experimentar la realidad de que soy alguien que me gozo, me deleito, alabando, glorificando a mi Dios. ¿Por qué? Porque lo conozco y fluye. Fluye la gratitud, fluye la alabanza. Fluye. Porque sé quién es, siento quién es, vivo, disfruto, conozco. Y aún estoy ahí para experimentar más, conocer más, porque mi Dios es tan grande que lo que hoy me produce deleite y gozo aún no ha concluido, porque esto va en aumento. Va en aumento. No se trata, número uno, no se trata de conocer, del conocimiento, de conocimiento, sino de conocer a Dios. Hay personas que se conforman simplemente con el conocimiento. El conocimiento es bueno, pero cuando es bien enfocado y bien dirigido y bien establecido, puesto a la práctica. Yo no sé si usted se habrá dado cuenta, pero yo me he dado cuenta que hay tanta gente que viven de pura teoría. Son la gente que siempre discuten sobre los conceptos. Son la gente que le gusta poner los puntos sobre la I. Son gente que quieren ser tan exactos. Aún cogen la palabra y cuidado. Aquí no hay quien
mover ni una jota ni una tilde. Pueden emplear cosas para alimentar un concepto equivocado, una idea equivocada. Porque el fin, la realidad para la vida de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios, es conocer a Dios. En la realidad de una vida íntima con Dios. Profeta Jeremías, en el capítulo 9, verso 23, dice, en la nueva versión internacional, dice, así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso o el fuerte de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme. Ya Dios en el Antiguo Testamento está indicando, está señalando la forma ideal, la manera en que realmente podamos encontrarnos con la realidad de la belleza. Por eso David dice: una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en tu casa todos los días para contemplar tu hermosura, inquirir en tu santo templo, porque tú me ocultarás en el día malo, me pondrás sobre una peña y me pondrás en alto. Cosas tan maravillosas que fluyen de un corazón que conoce a Dios y que quiere seguir conociendo a Dios. Que quiere seguir conociendo a Dios. Número 2, el conocer a Dios nos fortalece. La realidad de conocer a Dios en la esencia que estamos queriendo entender en esta noche nos fortalece. Nosotros en nuestra naturaleza humana somos débiles, somos frágiles. No estamos preparados para según qué situación vamos a ser confrontados. No estamos a lo mejor preparados para una enfermedad de un hijo, de un familiar. No estamos preparados a lo mejor para sufrir una quiebra financiera. No estamos preparados para muchas cosas y todos somos conscientes que son cosas que pueden venir y venir de repente. Y en un momento determinado, bueno, como algunos dicen, se nos ve el pobre. El tipo de cristiano que realmente somos. Permaneciendo en medio de la angustia, permaneciendo en medio de la tormenta, permaneciendo en medio de la batalla, permaneciendo en medio de las vicisitudes, no importando lo que sea. ¿Te imaginas por un momento que Dios te hablara clarito como le habló a Abraham y te diga: sacrifícame a tu hijo? ¿Estamos preparados para esto? La única manera de estar preparados para esto es conocer a Dios. Conocer lo que hay en el corazón de Dios. Abraham estaba seguro que aún después de matarlo y despedazarlo, Dios tenía poder para levantarlo. Por eso, a pesar de la orden que recibió, la orden pesada que recibió, él no dudó, se levantó de temprano, alabó todo, preparó todo y con sus criados. Y cuando llegaron a cierto lugar, le dijeron a los criados: quedaros ahí,
porque yo y el muchacho iremos, adoraremos y regresaremos. Y es lo que pasó. Porque no solamente Abraham hizo este acto de adoración, de verdadera y profunda adoración, sino aún Isaac, porque no era tonto, padre. He ahí la leña, el fuego, el cuchillo. ¿Dónde está la víctima? Isaac, cuando ya vio que lo estaban, él podía haber salido porque era joven, ágil. Abraham era un anciano más de 100 años ya. Pero Isaac también se ofreció para la adoración. Una herencia de su padre. Su padre le enseñó al hijo lo que es la verdadera adoración. Y estaban los dos dispuestos a llegar hasta el final, hasta que dijo: detente, Abraham. La pregunta es si estamos preparados para esto. Porque las tormentas van a llegar, queridos. Hoy están muy seguros, muy firmes, y se puede tambalear todo en cuestión de segundos, de minutos. Porque Dios es soberano, y cuando Dios dice que es necesario que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, sea puesta a prueba, hermano, no te pienses que te va a dejar Dios a un lado. No, no. Todos vamos a ser puestos a prueba. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Nuestra fe, que es más precioso que el oro, va a ser puesta a prueba. Y así como el oro se prueba con fuego, así nuestra fe será puesta a prueba. Mas el pueblo que conoce no se deja enredar por la babosería ni las lisonjas ni los halagos que el diablo sutilmente, en su manipulación mentirosa, a mucha gente está engañando en este tiempo. Cuando hablo a mucha gente, no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de la gente que profesa ser hijo o cristiano. Estamos viviendo realidades que muchas veces ni queremos asomarnos a ver. Porque obviamente sabemos que no tenemos que juzgar, no tenemos que condenar, porque con la medida con que juzgamos seremos juzgados y queremos ser respetuosos. Pero no somos ciegos ni tontos. Y estamos viendo tristes realidades. ¿Y sabe una cosa? Estamos en los últimos tiempos, queridos. Esto amplía la responsabilidad personal, o debería de ampliar la responsabilidad personal, para examinar y mirar nuestra realidad presente. Si somos de ese grupo que está expuesto para desertar, para abandonar, para dejar de tener el continuo sacrificio santo, o somos de los que se esfuerzan y actúan porque conocen a Dios. David en el Salmo 27, a mí me encanta este salmo. Empieza haciendo preguntas, pero unas afirmaciones tremendas y gloriosas. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?
El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? ¿De quién tendré miedo? Yo me imagino esa opresión de Antíoco en ese tiempo, porque, hermano, toda esa palabra profética que está desplegada en el capítulo 11 de Daniel, si usted la estudia, se dará cuenta que se cumplió meticulosamente, detalle por detalle. Detalle por detalle. Y ahí está nuestro Dios hablándonos. Dentro de esa relación íntima donde nos estamos conociendo, el Señor dice, no tengan miedo. Isaías 41:10. No tengas miedo. Pues yo estoy contigo. ¿Cuántos creen esto? Yo estoy contigo en esa tormenta, yo estoy contigo en esa adversidad, yo estoy contigo en esa crisis, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. El Señor te dice hoy, yo estoy contigo. Pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Yo te doy fuerzas. Esto es algo que tenemos que considerarlo y meditarlo cada día. Esto se vive, se disfruta, se experimenta cuando yo vivo en estrecha comunión con Dios, en la realidad de mi intimidad. Bueno, mire, la palabra o el vocablo que se utiliza cuando hay una relación íntima entre un hombre y conoció, es el mismo vocablo que se utiliza en esta expresión. Conocer a Dios, pero no conocerlo simplemente como el que conoce al vecino, o como el que conoce a cualquier amigo. Donde hay más intimidad. ¿Quién es actualmente la persona que más me conoce a mí? No es mi madre, es mi esposa. Porque nos vamos a dormir juntos, nos despertamos juntos, nos discutimos, hablamos, nos amamos, nos reñimos. Todo. Hay un completo en la intimidad. Y es la que más me conoce. Ni mis hijos me conocen como ella me conoce. ¿Por qué? Porque tengo una intimidad muy personal con ella. Y así pasa con Dios. Y para que se pueda decir de ti que formas parte del pueblo que conoce a Dios, tú tienes que vivir una realidad. Tú tienes que experimentar una verdad. Que Dios está contigo, que Dios está contigo, pero tú estás con Dios. Que Dios es fiel contigo, pero tú le eres fiel a Dios. Que Dios te ama, pero tú amas a Dios. Esa es la realidad de conocer a Dios. Esas profundidades de la intimidad. Pero David también hace esta declaración. En el Salmo 18, 1 y 2 dice, te amo, oh Señor.
fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¡Wow! ¿No ve algo extraordinario en estas palabras? Dice que había una reunión de amigos cristianos, gente con cierta preparación teológica. Y entonces decidieron que cada uno expresara un poquito lo que sentía en las profundidades de su corazón. Y uno que leía y se expresaba muy bien, leyó el Salmo 23 y la verdad que impresionó a la gente. Había un anciano que no decía nada y entonces le insistieron: hermano, pero no, es que yo ya se ha dicho todo. Ya se ha dicho todo. Dice, bueno, pues, aunque se haya dicho, dígalo. Dice que él empezó a expresar sin mirar en la Biblia, sin mirar en ningún sitio, el Salmo 23 también. Lo expresó y lo sacó de su alma de tal manera que cuando terminó, no había ni tan solo uno que no estuviese mojado por sus lágrimas. Y el que lo explicó de una forma muy teológica, se acercó y le dijo: mi hermano, usted ha expresado lo que vive, lo que siente y lo que disfruta, y nos lo ha hecho disfrutar a nosotros. Es la gran diferencia entre el conocimiento y el conocer a Dios. Y el conocer a Dios. El último punto: el conocer a Dios nos da valentía. ¿Cuántos creen esto? Es una parte de la realidad de lo que le sucede a la persona que vive en la intimidad con Dios, con el Dios Todopoderoso. Ahí vemos gente que destacan de una manera extraordinaria. No voy a leer los versículos, aunque lo he puesto para que lo pusiera. Pero, por ejemplo, cuando David, ese jovencito, se dice que aproximadamente en ese momento tendría como unos 17 años de edad, cuando él llega al campamento donde estaban sus hermanos, con la orden de su padre de entregar unas cositas, y al rey también, y traer noticias de cómo estaban sus hermanos. Cuando escucha la provocación de ese gigante: si hay uno de vosotros que quiera venir a pelear conmigo, la victoria del que gane será la victoria de su pueblo. Y así 40 días, hasta que llegó David y escuchó esa provocación. Y dice que el pueblo estaba en oprobio. El ejército del escuadrón de Jehová estaba en oprobio, estaba en vergüenza. Cada día que salía el gigante aumentaba el oprobio, aumentaba la vergüenza. Y sabe una cosa:
El autor del Salmo 23 fue el que dijo, yo quiero ir a pelear contra ese gigante. ¡Ah, está loco, muchacho! Hasta los hermanos hasta por poco le pegan. Como diciendo, ¡ah! ¿Qué haces aquí? Vete a guardar las ovejas de nuestro padre. Pero él insistió, hasta que el rey le quiso dar su armadura y no, yo no me siento cómodo con esto y tal. Y bueno, todos sabemos la historia. Pero mi hermano, para hacer esto, se necesita conocer a Dios. No solamente para hacer esto, sino para decir lo que David dijo al gigante. El gigante se sintió ofendido. ¿Soy yo acaso perro para enviarme a este niño con los palos? Y David va y le dice, tú vienes a mí con espada, jabalina y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, y hoy te voy a cortar la cabeza. ¿Tú quieres ser valiente? ¿Tú quieres ser realmente valiente? ¿Tú quieres ver realidades delante de ti como nadie te atemoriza y como estás dispuesto para confrontar y afrontar, ya sea el gigante, 1, 2, 3, el que sea? Pero esto solamente lo puede hacer gente que conoce a Dios. Porque son impregnados de la valentía de Dios. Así pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando Nabucodonosor no tuvo otra idea que construir una estatua, y cuando sonaran todos los instrumentos de música, todo el mundo tenía que postrarse y adorar. Le llega la noticia, oye, mira, estos gobernadores que tú tanto aprecias, no se inclinan, no adoran. ¿Cómo que no se inclinan? ¿Cómo que no adoran? Tráiganlos. Os doy la última oportunidad. Va a sonar. No, rey, no te canses. Porque no vamos a hacer lo que tú nos dices. Porque no vamos a adorar a otro Dios que no es nuestro Dios. Porque Dios es poderoso para librarnos de tu mano y del horno de fuego. Y si no es igual, no adoraremos a tus dioses. Hay que ser valientes para esto, ¿no? Yo he llegado a la conclusión que esta valentía no proviene de la nada. Proviene de la realidad de conocer a Dios. Como Daniel también conocía a Dios. Y el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Me encanta escuchar esa canción que dice, como que hay uno más en las llamas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Alguien me ayuda? No. Ah, nadie lo sabe, esa es nueva. Hay uno más en las llamas, ¿no? ¿Sí sabe quién era? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo que echamos 3 y hay 4? ¿Sabe que calentaron 7 veces más el horno de lo acostumbrado? Los que fueron a arrojar al horno a Sadrach, Mesach y Abednego se quemaron con la... Y tócate las narices. Nabucodonosor empezó a volverse loco. No echamos 3, ¿cómo que 4? Y están andando ahí tan felices en medio del fuego. Desatados, lo echamos atado y están desatados, están libres y están ahí.